Muy bien, a continuación vamos a desarrollar el tema de lo que son las medidas de posición o cuantiles. En estas medidas de posición o cuantiles tenemos tres: los cuartiles, los deciles y los percentiles. Lo que vamos a desarrollar nosotros ahora son los cuartiles. ¿Qué cosas son los cuartiles? Los cuartiles son estadígrafos que dividen a un número total de datos en cuatro partes. Los cuartiles son tres y se denotan por Q sub i, donde i es el número de cuartil. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico donde me puede describir mejor lo que quiero decir. Tenemos el total de datos en la recta y este total de datos se divide en cuatro grupos. Cada 25%, porque ya cada uno, al dividirlo en cuatro partes, este 100% de datos, porque está dado en porcentajes, se convierte en 25% cada uno. Cada uno representa el 25% de los datos para la interpretación. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar los cuartiles? Los cuartiles se pueden hallar en dos tipos de datos: cuando los datos son no agrupados y cuando los datos son agrupados. Cuando los datos no son agrupados, podemos utilizar estas fórmulas sencillas. Tenemos para el primer cuartil n más 1 sobre 4, para el segundo cuartil n más 1 sobre 2, y déjenme decirles que en el segundo cuartil coincide también con el dato de la mediana. En el tercer cuartil lo encontramos como 3, que multiplica n más 1 sobre 4. Déjenme dar de todas maneras en cuenta que n viene a ser el número total de datos. Cuando trabajamos los cuartiles en los datos agrupados, que significa aquellos datos que están en intervalos, utilizamos esta fórmula, ¿no? Donde L inferior tenemos al límite inferior, tenemos a n, que es el número de datos, f sub i, que vendría a ser la frecuencia acumulada anterior a la ubicación del cuartil. Tenemos también el valor de a, que vendría a ser la amplitud. Y lo vamos a desarrollar con los siguientes ejemplos. Vamos con el primer ejemplo. Tenemos en el primer ejemplo que lo vamos a desarrollar para datos no agrupados. Vamos a encontrar los cuartiles, ¿no? El primero, el segundo y el tercero, utilizando esta tabla de frecuencias. En esta tabla de frecuencias tenemos los siguientes datos: x sub i, que vendría a ser la variable, que es el número de libros. Tenemos desde 0, 1, 2, 3, 4 libros. Y tenemos la frecuencia simple, que vendría a ser la cantidad de personas que leen estos libros. 15, 9, 3, 2, 1. Vendría a ser la frecuencia, la cantidad de personas que leen estos libros. En este caso, el total de personas que están en esta tabla son de 30. 30 vendría a ser el número total de datos. Ahora, vamos a recordar cómo se encontraba la frecuencia acumulada. ¿Recuerdan? El F sub i mayúscula. La frecuencia acumulada solamente es la sumatoria. El primer dato siempre va a ser 15. El segundo dato sería 15 más 9, que en este caso será 24. 24 más 3, 27. 27 más 2, 29. Y 29 más 1, 30. Ya tenemos los datos de la frecuencia acumulada. Ahora, con estos datos completos vamos a poder empezar a encontrar los cuartiles. Y para ello solamente vamos a reemplazar los datos necesarios. Para el cuartil número 1 me dicen n más 1 sobre 4. ¿Quién vendría a ser n? N vendría a ser el número total de datos. Y el número total de datos sería 30. Entonces sería 30 más 1 sobre 4. ¿Y cuánto sería esto? 31 sobre 4 en decimales. Entonces, el cuartil número 1, ¿cuánto será? A ver, saquemos nuestras calculadoras y vamos a encontrar. Sería 7,75. 7,75, ¿no? Este valor es en la frecuencia ¿y dónde está este valor del cuartil?
este valor del cuartil 7,75 está más o menos en la frecuencia, en la primera frecuencia sub I, ¿no? Este valor 7,75 está en la frecuencia sub I. Por lo tanto, si está en la frecuencia sub I, significa que el cuartil es 0. Entonces, el cuartil número 1 es 0. ¿Correcto? Pasamos al cuartil número 2. En el cuartil número 2 hacemos la suma. Sería 30 más 1. 30 más 1 sobre 2. Y eso será 31 medios. Eso significa que el cuartil número 2 tiene aproximadamente el valor de 15,5. Entonces ubicamos este dato de 15,5 en la frecuencia acumulada. Y el 15,5 está en la siguiente frecuencia acumulada. En 24 tenemos 15,5. No puede estar aquí porque 15,5 es mayor. Por lo tanto, está dentro de esta frecuencia, en la sumatoria de esta frecuencia. Y si está aquí, entonces el cuartil se encuentra en 1. El cuartil, entonces, número 2 será 1. Por último, vamos a hallar el cuartil número 3. Para hallar el cuartil número 3 también hacemos la misma operación. 3 que multiplica a 30 más 1 sobre 4. El resultado va a ser 3 por 31 sobre 4. Hacemos las operaciones y tenemos que el resultado es 23,25. ¿Qué significa eso? Vamos a ubicar a 23,25 en los datos de la frecuencia acumulada. ¿Dónde está este 23,25? Lo encontramos y está justamente en esta frecuencia. Está en la frecuencia número 2 de las acumuladas. Si está en esta frecuencia número 2, significa entonces que el cuartil número 3, ¿no? Si está el 23,25 dentro de esta frecuencia, significa que el cuartil vendría a ser 1. Cuartil número 3, 1. ¿Listo? Cuartil número 3 es 1. ¿Cuál sería la interpretación? La interpretación sería la siguiente, ¿no? Para el cuartil número 1, diríamos que en el 25% de las personas que leen libros, en este primer 25%, nadie lee libros, por eso que es 0. Siguiente, diríamos, para el cuartil número 2, ¿cuál sería su interpretación? La interpretación para el cuartil número 2 sería de que en el cuartil número 2, el 50% de personas que leen libros, ¿no? ¿Cuánto es el 50%? Un libro, ¿no? El 50% de personas lee un libro. Y en el cuartil número 3, ¿cuál sería? Sería que el 75% de personas también lee un libro, ¿no? Entonces, interpretaciones. Primera interpretación, que el 25% de personas no lee ningún libro, por eso es 0. Que el 50% de personas lee un libro y que el 75% de personas también lee un libro. Y esa sería la interpretación para los cuartiles que estamos encontrando de datos no agrupados.